Buenas bendiciones para todos mis santos hermanos. Que la paz del Señor los habite en gran manera. Que el Señor mismo le esté bendiciendo de manera especial a cada una de esas personas que siempre se mantienen en sintonía con nosotros. Que Dios me le bendiga eternamente en el nombre poderoso de Jesús. Hoy le tenemos un tema jocoso, un tema al diario vivir, un tema que muchas personas lo viven a diario. Y es sobre un nacimiento, quizás en un tiempo equivocado, como lo dicen muchos, pero no es así. Es un propósito en el Señor que usted haya nacido en la condición donde usted se encuentre. No podemos culpar a nuestros padres por la condición de vida que nos tocó vivir. A uno le tocó vivir en abundancia, a otro en el escasez. Y así sucesivamente, hay diversidad de nacimientos, pero hay uno en especial, y le voy a dar introducción con este hombre. Y es de un hombre que siempre vivía quejándose por su condición de vida, porque no a todo el ser humano le gusta trabajar pesado. Pero el trabajo que le tocó a este hombre fue trabajar pesado. Este hombre se encontraba en pleno sol picando en la calle, de un extremo al otro para hacer una zanja, el cual iba a tener su salario por ese trabajo. Y cada picazo que daba, el hombre culpaba a Adán por su condición de vida. Decía, por la culpa de Adán estoy yo pasando por esta, por la culpa de Adán. En ese momento pasa un hombre en un caballo y le dice, amigo, ¿por qué usted maldice tanto? Sí, porque esta fue la vida que me tocó vivir y no es lo que yo quiero. Le dice el hombre, pero deje de picar. Me dice, ajá, entonces ¿cómo yo llevo el sustento a mi casa? Dice que, pero no se queje tanto, entonces deje eso, que le tengo un trabajo mejor, donde usted va a ganar mucho dinero semanal. El hombre, sin preguntarle dos veces, soltó el pico y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, ven y sígueme. El hombre le cayó atrás. Cuando lo lleva a una casa, le dice, mire, en esta casa que usted va a trabajar. Dice, wow, qué mansión, una casa inmensa. Dice, sí, no te preocupes por lo inmensa que sea la casa. ¿Tuve ese hermoso jardín? Sí. Tú me lo vas a trabajar, me lo va a mantener bonito, limpiecito todo el tiempo. Y el hombre se queda observando y ve que hay personas que están trabajando en el jardín y le dice, amigo, pero disculpe, pero yo veo que hay personas que están trabajando en el jardín. Y me dijo, sí, pero supervísamelo. Tu trabajo va a ser supervisarlo a ellos. Lo lleva a la terraza, al área de la piscina, y le dice, mire, esta piscina, usted me la va a mantener en orden, bien bonita. Cuestión de que no le caiga hojas ni nada de eso. Pero él ve un personal que está limpiando la piscina. Y le dice, pero ¿usted me está tomando el pelo o qué es? Pero yo veo que hay personas que están limpiando la piscina. Me dice, supervísalo. Lo entra a la casa, le dice, mire, esta es la casa donde usted va a vivir. Aquí usted tiene sirvienta, aquí dice, sí, veo que están limpiando. Y el trabajo mío, ¿cuál va a ser? Dice, el supervisarme todo esto. Y va a tener un sueldo de 40,000 pesos mensual. Dice él, ¿qué? ¿Solo por vivir aquí y cuidarlo? Sí, ese va a ser su trabajo. Pero tiene una condición. Dice, si es para que yo salga, yo no voy a salir. Yo vivo como un rey aquí, dijo. La única condición es que a esa cajita que usted ve en ese lugar, no le ponga la mano. Nunca la abra. Dice, no, pero está bien. ¿Estamos de acuerdo? Pactaron y el dueño de la casa se va. Pasaron un mes y el hombre siempre se mantenía viendo televisión, que bañándose en la piscina, soleándose. Era como el dueño de la casa. Hasta que entró la curiosidad. Le pasó por el lado una vez a la caja y la quiso despolvar. Ese no era su trabajo. Otro día pasa y como que la movió un poquito porque la vio como medio inclinadita. Y en una dijo, ¿y qué es lo que tendrá esa caja? Si una cajita fea, está en un lugar que quizás no le corresponda. Pero déjame dejarla ahí. Ya tiene demasiada curiosidad. Y al día siguiente destapó la caja. Y cuando él vio que en esa caja no había nada, se queda pensando, y entonces, y ahí mismo llegó el hombre de la casa y le dice, ¿y ahora con qué tú te justificas? Tú te justificabas por la culpa de Adán, que por Adán estaba tú pasando por la que tú estás pasando. Dios le dio un mandato a Adán y Adán desobedeció.
Ahora yo te di un mandato a ti y tú desobedeciste. Ahora, ¿cómo tú te justificas? El hombre bajó la cabeza y dijo, verdaderamente que el hombre obtiene lo que se merece. Y de introducción te quisiera decir, para que entremos ya en materia con el tema: no culpes a nadie por tu situación. No culpes a nadie por tu negligencia. Tú eres el único autor de lo que tú hayas forjado en tu vida. Yo te aseguro que aunque tus padres no hayan tenido los recursos necesarios para que tú estudies, tú debías de esforzarte un poco más, porque tú eras el más indicado y el más apreciado de obtener una salud, de obtener una educación o un mejor empleo. Tu situación por la que tú estás pasando durará poco tiempo. Y le quisiera poner como tema a la prédica sermón de hoy: de mendigo al palacio. Les repito, de mendigo al palacio. Y la introducción central que le quisiera dar, por favor, quisiera que leyéramos rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas, capítulo 15, verso 11. Y vamos a leer la misma bajo la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a como Dios os permita que vayamos desarrollando. Y dice así, mis santos hermanos, Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia para dar allí de perdicio a sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y luego se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual vio a su hacienda para apacentar a los cerdos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor para que nos guíe conforme a como Él entienda que este pueblo necesita para que reciba una palabra de exhortación, consolación y edificación de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Según el pasaje que nosotros acabamos de leer, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, donde el menor le está exigiendo al padre sus bienes, su herencia, su heredad, para él salir a independizarse de su padre. Quizás no era el tiempo acordado o el tiempo determinado para que él se haya independizado de sus familiares. En ese lugar él lo tenía absolutamente todo, no necesitaba de nada. Era rico, tenía buena familia, tenían buenas haciendas, tenían buenos ganados, él lo tenía todo. Pero ¿cómo surge en él intentar independizarse? ¿Con qué objetivo? ¿Qué era lo que él esperaba de la vida? El que nace en el Evangelio no nace con el conocimiento de lo que hay fuera del Evangelio. Entonces, a tarde edad, termina apartándose para experimentar y probar los quehaceres del mundo. Pero una diferencia es que cuando tú sales de esa vida para llegar al Evangelio, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente tenga un retroceso. ¿A dónde te quiero llevar? Él quería independizarse, él quería forjar su vida lejos de su padre. Él quería tener por su propio esfuerzo algo que lo hiciera semejante a su padre. Quizás llegar a ser alguien digno, al igual que como le era su padre. Pero como joven al fin, inexperto de lo que había ahí afuera, una realidad lo cual él no había vivido, no sabía cómo enfrentar esa realidad. Estamos hablando que él va como una oveja a una manada de lobo, donde lo van a degollar, se lo van a comer.
porque él no sabe cómo enfrentarse. Las ovejas son mansas. Pero más sin embargo él se encuentra ya entre la espada y la pared. Él comienza a deleitarse con todos los placeres que la vida le pudo haber ofrecido. Pero ahora se encuentra en plena hambruna. Ahora este joven no tiene nada de dinero. No posee nada. Y de hecho no sabe trabajar absolutamente nada. Porque fue a arrimarse a la casa de una persona que tenía un ganado de cerdo. Y el único trabajo que le pudieron ver ofrecido fue que apacentara a los cerdos. Que le diera de alimentar a los cerdos. Y este hombre deseaba comer las algarrobas que por lo menos los cerdos podían comer. Este hombre estaba pasando una calamidad, una penumbra increíble. Este hombre, este siervo, este joven, salió de una riqueza para arrimarse en la pobreza. Pero dice la Biblia que él recapacitó, meditó en su corazón y pensó en todo lo que había en la casa de su padre y todo lo que él había perdido por su desviación, por su inclinación hacia el mundo. Él quería experimentar y ahora que está forjando su propia vida con su propio esfuerzo, se está dando cuenta que la vida no es fácil, que él está mendigando, que él no tiene absolutamente nada. No tiene amparo, no tiene dónde vivir, más que apacentar a los cerdos. Entonces ahora viene a resaltar en él la vida en su familia, con su padre. Pero me voy más allá todavía. La necesidad que este hombre tenía por saciar su necesidad y ver que los cerdos están siendo saciados por lo que él está echando. Y él deseaba comer por lo menos de las algarrobas que los cerdos estaban comiendo. Pero dice que vino a memoria de cómo él vivía en casa de su padre. Y dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, el cual tienen el buen sustento. Iré a mi padre y le pediré perdón porque reconozco que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y le diré a mi padre que me ponga como a uno de sus jornaleros y por lo menos allá podré saciar mi necesidad. Y dice la Biblia que cuando él llegó a la casa, el otro hermano de él estaba trabajando. Y el padre gozoso recibe a su hijo, lo abraza y manda a matar un animal para hacerle una cena a su hijo. Manda a hacer una fiesta, le manda a poner un vestido y aún así le manda a poner un anillo. Cuando el hermano entra que dice, pero ¿por qué tanto alboroto? Le dicen, tu hermano ha vuelto. Él se enojó porque ve que mandaron a matar un animal gordo para darlo de comer, para hacer una fiesta, y ve la vestidura que tiene su hermano. Y dice, pero yo he estado contigo todo el tiempo. A mí tú no me has hecho nada. Dice, pero mi hijo, tú siempre has estado aquí. Tú siempre lo has tenido todo, pero que tú a él le diste su parte. Mi hijo, pero tú siempre has estado conmigo. Quien se fue fue él. Y tu hijo que había muerto ha vuelto, sano y salvo. No te entristezcas, ven, gózate con él. Y dice la Biblia, mis santos hermanos, que compartieron. Ahora, ¿dónde te quiero llevar con esto? Que la decisión por la trayectoria que él había tenido que pasar, la pasó porque fue una decisión de él, una decisión inequívoca, errónea, que lo conllevó al sufrimiento y a valorar lo que él tenía en su casa. A veces nosotros en nuestros hogares lo tenemos todo y lo dejamos perder por una tontería. A veces desechamos cosas grandes que Dios tiene en nuestras vidas para nosotros suplir una necesidad que a veces es emocional, pero nada espiritual ni aprovechosa para nuestro sentido. Pero este camino decidió forjarlo él. Decidió abandonar su casa para llegar hacia afuera y obtener deleites que él no lo tenía con anterioridad. Él era inexperto en el mundo de ahí afuera. Y hay personas que se están
están claudicando, se están justificando y dicen, pero fulano está en una mejor condición que yo y se porta hasta peor que yo. Y yo que he tratado de hacer las cosas bien, vivo en miseria, peor que él. Y a veces le dicen y creen que Dios es injusto. Hacen de esta situación como lo peor que le ha podido pasar en toda su vida. Pero lo que no se dan cuenta, si es un aprendizaje que Dios tiene en tu vida. ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en tu vida? ¿De qué Dios quiere que tú aprendas? De cada situación que ocurre en tu vida, no es para que tú claudiques contra el Evangelio o contra el mismo Dios, sino es para que tú aprendas de la vida, de cómo te puede ir si no haces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que a veces a nosotros nos parece muy chocante, porque va en contra de lo que nosotros queremos y entendemos, pero es porque no lo entendemos, es porque no estamos en la condición adecuada para poder llegar hacia ese lugar. Pero tenemos que pasar por una situación por el cual Dios ha permitido que tú puedas proveerte de una situación para Dios poder engrandecer lo que ha hecho en ese transcurso, en esa trayectoria en tu vida. Segundo punto. Quisiera hablarte de un nacimiento que nace en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, desde el verso 1 en adelante. Y es de un pacto, es de una promesa que David le había hecho a Jonathan, su mejor amigo. Jonathan vino a pasar a ser en la vida de David más que cualquier hermano. David le hace una promesa a Jonathan, a Jonathan, le hizo una promesa y dio resultado en el momento preciso que Dios había determinado que aconteciera. Pero Dios permitió que cuando ungieran a David como rey, David tuviera que salir huyendo, porque todavía Saúl era el rey de Israel. Aunque ya David era ungido como rey, tuvo que permitir Dios que Saúl muriera y en el mismo instante también Jonatán había muerto. Y quizás esto llegó rápidamente al palacio, que el rey y el príncipe habían muerto. Y la nana del hijo de Jonatán coge al niño y huye. Pero ¿dónde te quiero llevar? Que de camino la Biblia no especifica claramente si fue que ella chocó con una rama o si fue que tropezó con una piedra. Lo que sí sé que aconteció algo, que el niño se cayó y se le quebraron las dos piernas, creciendo el niño minusválido. El niño era lisiado de las dos piernas. Pero para donde ella pudo haber huido, registra la Biblia que fue a un lugar llamado Lodebar. Ese lugar quiere decir no palabra. Lodebar. Entonces esta mujer lo que hizo fue que salió corriendo, cuidando el hijo que se le había dado a ella para que críe, para que lo cuidase con mucho amor y temor. Y cuando esta mujer escuchó que el rey y el príncipe había muerto, tuvo que huir, pensando que también el ejército iba a llegar al palacio, iba a haber una masacre. Pero registra la palabra que un día viene a colación a David el pacto que había hecho con Jonatán. Y David manda a buscar a un hombre llamado Siba y le dice: hay alguien de la casa de Saúl de quien yo pueda hacer misericordia, honrando el pacto que hice con mi amigo Jonatán. Y Siba le responde que sí, que hay uno.
pero que habitaba en Lodebar. Y le hace saber la condición de él, le hace saber que él está lisiado, que no podía caminar, que si él podía era arrastrarse. Y David lo manda a buscar, dile que venga. Pero vemos que cuando mandan a buscar a este hombre, me imagino yo cuando Siba va a aquel lugar, a Lodebar, a buscarlo, y se metió cueva por cueva buscándole. Y los que estaban en esa cueva se consideraban como perros muertos. Era como el desecho de todos, se sentían basura, se sentían inmundos. Y quizás cuando le dijeron, ¿quién eres? Y quizás cuando él se identificó con el nombre, le dice, a ti era que te andaba buscando. Estoy parafraseando, esto no es que lo dice la Biblia. Me imagino yo ese diálogo que ellos tuvieron. Mefiboset, el rey David te mandó a llamar. Quizás él se rió y dijo, pero yo siento como perro muerto. El rey me va a mandar a buscar. ¿Quién soy yo? Sí, el rey te mandó a llamar. Lo montaron en un carro y se lo llevaron al palacio. Y quizás cuando él ya está en el palacio que está adentro, quizás se queda mirando para toda la columna, está mirando toda la cortina, ve algo tan hermoso que quizás él no había visto con anterioridad. Pero él está viendo tanta hermosura, perdón, está viendo algo como tan sorprendente, algo que va más allá de su realidad, de lo que él pensaba. Quizás le habían dicho que su abuelo era el rey de Israel y que su papá, Jonatán, era el príncipe. Pero estamos hablando de un hombre llamado Mefiboset que es del linaje real. Tiene la sangre de la realeza, pero no poseía absolutamente nada, vivía en miseria, vivía como escoria, vivía totalmente apartado, alejado de todas las personas. Pero dice la Biblia que cuando el rey David se queda mirándolo, cuando él se está arrastrando, de seguro tengo al 100% que él iba con la cabeza inclinada. Pero David sí lo estaba mirando de arriba abajo. Y David, estremeciéndose en su corazón, en el espíritu, podía ver la gran necesidad por la cual este hombre había forjado, había trabajado, había trascendido de tiempo en tiempo en esta miseria. ¿Cómo pudo sobrevivir en esta situación? Me imagino yo la gran tristeza que provocó esto en David. Quizá David al verle se estremeció más de lo que ya estaba en su corazón, porque no lo había visto. Pero David se queda mirándolo y le dice, Mefiboset, mírame a los ojos. Quizá cuando él se queda mirándolo, quizá pensó que David lo iba a matar. David le dice a Siba, Siba, todo lo que era de Saúl, todas sus tierras, devuélvesela a Mefiboset. Te devolveré todo lo que es tuyo. Te devolveré todo lo que a ti se te había quitado. De seguro que algo empezó a surgir en él que lo conmovió, que empezó a llorar. ¿Cómo que me iban a devolver todo lo que era de mi abuelo? Si mi abuelo era un rey, si mi abuelo poseía inmensidades de tierra y tenía grandes posiciones. Y David le dice, todo lo que eras tuyo, te lo voy a devolver. Y de seguro que le dijo, tú ves ese trono, eras tú el que debería estar ahí, porque tú tienes sangre real. Tú eres el que debería de estar ahí sentado y no yo.
Pero era necesario que esto aconteciera. ¿Sabe por qué? Porque de mendigo tú tienes que venir al palacio. Yo no sé la situación por la que tú estés pasando. Yo no sé en la situación que tú hayas nacido. Yo lo que sí sé es que Dios no te quiere ahí. Dios quiere que tú creas en Él. Hay un tiempo determinado para ti en lo cual Dios te va a honrar. Dios te va a sacar de esa situación. Esa situación no es para siempre. Tan solo cree, espera, aunque sabemos que el proceso es doloroso. En el proceso a veces nosotros frecuentamos a inclinar nuestra fe. Pero Dios quiere que nuestra fe se mantenga constante, creyéndole a Él. Cuando a Mefibosé le llegó el tiempo de la realeza, él no lo esperaba, él no contaba con esta situación. Pero ¿sabe algo? Dios sí lo tenía escrito, que Mefibosé iba a ir al palacio y se iba a sentar tal y como David se lo había declarado. David le dijo: Siba, tú y todos tus hijos y los criados que tienen tus hijos le servirán a Mefiboset. Así como tú me has honrado a mí, tienes que honrarlo a él, tienes que obedecerle a él. Ya estamos hablando que este mendigo ahora pasó a la realeza y ahora tiene súbditos que están por debajo de él. Y le dice: y vas a venir al palacio, vas a sentarte conmigo a comer en la mesa real. Él no está creyendo absolutamente todo lo que él está escuchando. Él está perplejo, él está anodadado, él está: wow, pero ¿cómo esta bendición pudo llegar a mí? ¿Cómo Dios puede honrarme de esta forma? Sabe que Dios sí lo hace. La Biblia está llena de muchos milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero podríamos ver dos tipos de milagros que Dios sí ha hecho en la humanidad. Y esto lo podríamos registrar desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de estos dos milagros. Milagro número 1 es el milagro supremo que sale de la voluntad misma de Dios, descender, bendecir a una persona, lo haya provocado o no lo haya provocado, sino que haya salido de la voluntad misma de Dios, bendecirte, merezca o no merezca este milagro, esta bendición. Dios en su soberanía lo hace. Es el milagro número 1. Pero el milagro número 2 es aquel milagro que nace en el tiempo de la gracia, en el cual tú tienes que provocarlo. Tú tienes que accionar a provocar un milagro para que de la existencia real pueda sustraer de lo invisible a lo visible y traer ese milagro y hacerlo de realidad en tu vida. En el Antiguo Testamento tú tenías que acercarte al Señor, pero en el Nuevo Testamento el Señor se acercó a ti. Dice la palabra que el Verbo se hizo carne habitando entre nosotros, y que Jesús iba pasando de lugar en lugar, y por donde quiera que él pasaba había una persona que en medio de la multitud se metía provocando un milagro y haciendo de manifiesto que Jesús declarara una palabra para que este milagro se hiciera de realidad. Sé que hace unos días estuvimos hablando de Bartimeo, pero déjame darte una pequeñita pincelada. Bartimeo escuchó que Jesús, el hijo de David, iba pasando, y él fue que provocó el milagro que él quería. Él era ciego, quería ver. Pero me voy algo más allá. Jesús no vio a Bartimeo, aunque como Dios sabía que él estaba ahí. Jesús sabía que ahí iba a haber una necesidad, que un milagro iba a accionar. Pero fíjense que de la multitud nunca sale un milagro. El milagro sale fuera de la multitud, quitando los obstáculos para llegar al punto principal. Y esto fue lo que aconteció en la vida de Mefiboset. Dios había determinado un tiempo y dijo: hoy es el día de bendecir a este joven. Hoy es el día de la bendición para él. Vas a comer en la casa del rey. Te vas a sentar a la mesa. Vas a vestir la misma ropa del rey.
Cuando él se sentó a la mesa estaba a la misma estatura de David. Ya él no se veía como un mendigo. Ya él no se veía como un lisiado. Ya él se está viendo en la realeza. Pero era algo que le correspondía porque él viene de una sangre de rey. Él es el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Saúl era su abuelo. Jonatán era el hijo de Saúl. Pero estamos hablando que David le hace una promesa a Jonatán y se acuerda de ella. Entonces esto provocó que Mefiboset pudiera ir al palacio. Pero esto no estaba en los pensamientos de Mefiboset, pero mucho menos en el corazón de David. Pero Dios puso el sentimiento, puso el sentir en David, que se acordara de ese pacto que él había hecho con su amigo. Pero David no era amigo de Saúl. En ningún momento registra la Biblia que David haya dicho, porque mi amigo Saúl. No, él dijo mi amigo Jonatán. Aquellos que se trataban con un amor tan espléndido, algo tan glorioso, hermoso, sin quererse dañar mutuamente. No, este amor trascendía el amor fraternal de cualquier familia, de cualquier hermano. El mismo Saúl andaba buscando a David para matarlo, y Jonatán le pudo librar. Pero David le hace un juramento, y ahora se viene a acordar de ese pacto que había hecho con Jonatán. Y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. Y estamos hablando de que David mandó a buscar a este joven. Y cuando lo ve arrastrándose, él mismo, Mefiboset, le dice, pero ¿cómo yo siendo perro muerto? Estoy hablando que él se está considerando una de las escorias más grandes del planeta. Se está comparando que él está todavía por debajo de un perro. Pero Dios no lo veía así. ¿Qué te quiero dejar dicho? Una cosa es cómo tú te veas y otra cosa es cómo Dios te está viendo. Dios no te quiere ni te hizo para que tú vivas en miseria. No. Dice la misma Biblia en el Nuevo Testamento que los pobres siempre van a existir. Pero Él habla de los pobres. Pero también habla de los ricos. Jesús nunca dijo, el rico no entrará al reino de los cielos. Dijo, difícilmente, no imposible, difícilmente que un rico entre al reino de los cielos. Pero es porque hay ricos que ponen su amor, su confianza, su vista en el dinero y se olvidan de Dios. Pero hay ricos que aman a Dios, que su Dios no es el dinero, el Dios de ellos es el Dios de Israel, y Dios le honra a esa persona porque son también canales de bendición para las demás naciones y personas. Pero el pobre siempre va a existir. Amigo que me escucha, trata de no cuestionar tu vida por la trayectoria por la cual tú estás atravesando. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo tan grande para ti que tú no puedes desaprovecharlo. De esa situación donde tú te encuentres, te pido en el nombre poderoso de Jesús que medite en tu vida y que aprendas de ella. Sé que el proceso produce que tú estés intranquilo, no te produce gozo. Pero dice la Biblia en Santiago que en esta situación tenemos que tener sumo gozo. ¿Sabe por qué? Porque debemos de estar gozosos. Tenemos que poner el gozo por delante de nosotros, tal y como lo hizo Jesús después de haber sido azotado. De camino hacia el Gólgota, dice la Biblia, que Él puso el gozo por delante, que era la salvación. Y usted sabe lo que es sufrir de esta magnitud como Jesús había sufrido y poner gozo por delante. En tiempos de que en tu casa no haya sustento,
Punto número 1, que no haya sustento. 2, que la economía esté afectando tu situación y tu relación. 3, que se te haya ido el gas. Y sé que están diciendo mucho, pero él como que me está hablando de a mí, él como que me conoce. Te estoy señalando, ¿verdad que sí? Pero hay 3 dedos que están apuntando hacia mí. La palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta discernir el alma, hasta romper la coyuntura. Porque la palabra es cortante. Te corta a ti que me escucha y a mí que le estoy diciendo. Que se te haya ido el gas, punto número 3. Que esté pasando, como dicen muchos en buen dominicano, la de Caín. Pero punto número 5, ya Dios te está llamando. Ya tu proceso está pasando. Tu miseria ya se está yendo. Debe de sacudirte, debe de reprender. Dios no te llamó para que tú estés en la miseria. Dios quiere que tú dependas de Él, que tú le creas a Él. Y me dirías tú, pero yo le creo a Dios, yo le estoy sirviendo a Dios. Pero esto te está pasando, ¿tú sabes por qué? No es por cacón. Esto te está pasando, es porque Dios te ama. Pero varón, ¿cómo usted me dice eso a mí ahora? Que lo que yo estoy pasando es porque Dios me ama. Sí, Dios a todo lo que ama lo procesa para sacarlos lo mejor de ellos, para llevarlo a los grandes lugares y para que no se contaminen, para que no se dañen. Pero Dios quiere sacar lo mejor. Tú eres una perla preciosa en la mano del Señor. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú eres un rey, tú eres una reina. Dios quiere llevarte al palacio. Dios quiere que tú vistas de las mejores ropas. Dios quiere ponerte un anillo y prepararte el mejor buffet. Dios quiere del último banco que tú pases al banco principal. Dios quiere que tú te sientes a la mesa del rey. Yo sé que el proceso es doloroso, pero ¿sabe algo? Vale la pena. Porque después, cuando tú veas a otra persona, tú vas a saber cómo decirle, cómo guiarlo en esa situación. Pero ya tú la pasaste. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Pero ¿sabe algo? Que Dios te continúe bendiciendo y que Dios te guarde en esa situación, en ese proceso. Porque grandes cosas hará Dios contigo, donde tú vayas, donde Él te permita que tú vayas, porque Dios va a exhibir su gloria en ti. Nos veremos mañana, si así Dios lo permite, en otro espacio más de su programa, Otro Paso de Fe, que se transmite por el canal de noticias, Canal 74. No olvides suscribirte en YouTube, entra a YouTube, así mismo lo puedes buscar, Otro Paso de Fe. Suscríbete, dale like, compártelo y vamos a expandir la obra del Señor, que es totalmente gratuita. Ha sido todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.